Hablaban del gabinete de cambio climático que se conforma en términos de organigrama y administrativos, es una reasignación de gente, no es ampliar. No. Trabajar con los que somos simplemente es con un representante de cada sector involucrado en una mesa de trabajo, como deberían trabajarse muchos otros temas y como de hecho se trabajan muchos temas dentro del municipio porque es la única manera, digamos. Hay muchos proyectos que están atravesados por distintas áreas, distintos funcionarios y personal técnico que tiene que estar involucrado. Entonces, esto sería, digamos, replicar algo que ya funciona en otros ámbitos, no es que estamos inventando la rueda. Por supuesto, el ejemplo que di en la sesión fue el tema residuos, es un tema de higiene urbana, es un tema ambiental. Esto tiene que tener una mirada no solamente integral, sino que también de todas las áreas. No es un problema de, en este caso, obras y servicios públicos, es un problema de todo el municipio. Pasa también con los cables subterráneos, que muchas veces se piensa esto que es un problema solamente del EPEN. No es así, es un problema de la ciudad. Y también pasa con otros temas, por ejemplo, la renovación del parque automotor del transporte público no es un problema solamente del transporte, sino que de otras áreas que tienen que involucrarse para que haya cambios. Hoy vinimos al Consejo Deliberante porque se sancionaba, se aprobaba, después de mucho tiempo, el Plan Local de Acción Climática. Se hizo una audiencia pública donde se presentó el plan, que ya un poco se conocía, pero digamos de alguna manera lo refrescamos. No solamente se aprueba el plan, sino que se crea un gabinete climático en el cual todas las secretarías del Departamento Ejecutivo, el organismo de control municipal y la Secretaría de Vivienda van a ser parte de eso para discutir las políticas climáticas de manera transversal, que es como se deben discutir estas políticas, y no frente al compartimiento estanco que cada secretaría. Esto no es un problema de un área, que es la que encargada de aplicar el PLAC, sino que es un problema de todo el municipio. Esa es la forma de abordar estos temas y la forma como otras ciudades lo están trabajando. ¿Hace falta una ordenanza como para que la gente tenga que ordenarse de esa manera? Sí, porque es una directriz que te permite la continuidad más allá de las gestiones municipales. Nadie te garantiza que el próximo intendente, digamos, tenga la mira puesta en los mismos temas, pero una ordenanza, de una manera, te lo justifica. No te garantiza el éxito, pero para lograr, digamos, que esto continúe tomando fuerza y digamos, no se pierda en el camino, justamente que haya normativas que lo sostengan a largo plazo. También se creó un comité de participación ciudadana donde vamos a convocar a distintos organismos para que también nos den alguna luz sobre lo que está sucediendo en la ciudad con respecto al clima. ¿La participación ciudadana incluye a los vecinos? Incluye vecinos, universidades, otros poderes, otras áreas de gobierno, tanto provincial como nacional, y juntas vecinales, todo lo que la comisión crea relevante en ese momento. El plan es una herramienta, un instrumento, digamos, sobre todo para la planificación pública. Y justo tener ahora la suerte de contar con un gabinete de cambio climático va a permitir que se pueda instrumentalizar de manera transversal, porque justamente involucra no solamente a gran parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, sino también a todas las áreas del municipio, ¿no? Entonces, la mejor manera de abordar distintos tipos de proyectos es de manera conjunta con las distintas áreas, y eso, digamos, ha sido una de las grandes trabas que hemos tenido en los últimos años para poder instrumentalizarlo. Y acompaña el plan, o de alguna manera el fundamento del plan es el inventario de gases de efecto invernadero que nos va diciendo, bueno, cuántas emisiones generamos con nuestras actividades desde la ciudad, y cómo esas emisiones, digamos, pueden ir aumentando con proyecciones a futuro, y como para evitar esas subidas tenemos que generar proyectos de mitigación por un lado, y por otro lado, sabiendo cuáles son las consecuencias locales del cambio climático, también definir proyectos de adaptación, ¿no? ¿Cómo se mide eso, los gases que hay en San Martín de los Andes? Bueno, hay distintas maneras. Se puede medir de manera directa con, digamos, distintos tipos de sensores, pero la manera más rápida y que a la que se emplea a nivel, digamos, de ciudades es la manera indirecta, digamos, que son cálculos a partir de bases de datos, donde tenemos información, no sé, por ejemplo, del expendio de las distintas estaciones de combustible, el combustible que utilizan, digamos, el lacustre, ¿no? Los barcos o los aviones, ¿no? Esto tiene distintos, según el tipo de combustible, tipos factores de emisión de gas de efecto invernadero, y así también con la electricidad, con el uso de gas natural para calefacción, para la cocina, la generación de residuos, la presencia de distintos tipos de ganados que puede haber dentro del ejido municipal, plantaciones, todo lo que tenga que ver con actividades productivas o actividades que puedan generar algún tipo de emisiones de algún tipo de gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros cuantificamos las emisiones y sacamos un equivalente de CO2 que nos va mostrando, digamos,
periodo por periodo, generalmente, digamos, porque es mucho trabajo, se toma cada 2 años, vamos viendo cómo es esa variación. Y la tendencia, digamos, en los últimos años es justamente hacia la alza, a medida que la ciudad va creciendo, ¿no? en tamaño, población, pero también el incremento de visitantes, esas emisiones van aumentando. El detalle que pudimos observar es que obviamente durante el año de la pandemia, durante el 2020, esas emisiones se redujeron drásticamente justamente por haber tenido una baja en la cantidad de visitantes y una baja en la producción y las actividades. Sin embargo, a primera vista, lo primero que se me ocurre es que es una emisión baja de San Martín, ¿puede ser o no? Digamos, ¿Con qué, no? Claro, depende con qué. Acá tendremos que compararnos quizás con ciudades como Pucón, pero los contextos también son distintos al estar ubicados en distintos países. No nos podríamos comparar con una ciudad, no sé, de La Pampa o del Buenos Aires, digamos, donde quizás las actividades relacionadas al sector agropecuario pesan muchísimo más que en nuestro caso el automotor o la energía, ¿no? Por la demanda en calefacción, sobre todo en invierno, y también los residuos, ¿no? Que son 3 factores que tienen un peso importante en San Martín de los Andes, no tanto en otras localidades. Entonces siempre hay que ver con quién nos estamos comparando. 17. Dictamen sobre proyecto de ordenanza sobre plan de acción climática, miembro informante, concejal Sicilia. Buenos días a todos, muchas gracias señora Presidente. Paso a ver los fundamentos. La Municipalidad de San Martín de los Andes forma parte de la red argentina de municipios frente al cambio climático y desde el año 2017 cumple con los compromisos asumidos mediante la realización y actualización de un inventario de gases y efecto invernadero y del Plan Local de Acción por el Clima. El cambio climático se produce como consecuencia del calentamiento global y es el mayor desafío de nuestro tiempo, por su escala y alcance mundial. Esto se debe a la alta acumulación de gases de efecto invernadero, el GI, en la atmósfera, que ha alcanzado los niveles más altos de los últimos años. La acumulación de GI es consecuencia de las actividades antropogénicas, como el uso de combustibles fósiles por la obtención de energía principalmente de carbón, petróleo y gas, y otros procesos como deforestación y otras actividades extractivas. Esta problemática provoca la destrucción de los recursos naturales, cambios en los ecosistemas, desertificación, erosión, derretimiento de los polos y subida del nivel del mar, acidificación de los océanos, fenómenos meteorológicos externos, pérdida de la biodiversidad, entre otros. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático postula que el riesgo climático urbano es grave, está en aumento y se evidencia con más notoriedad en ciudades de países periféricos, especialmente en sus poblaciones más vulnerables. Las localidades de la Patagonia andina se encuentran expuestas a las consecuencias del cambio climático, debido al aumento de temperaturas y cambios en el régimen de las precipitaciones y sus consecuencias asociadas. Ante esta realidad, gobiernos nacionales y organismos internacionales diagraman distintas agendas, protocolos, programas, convenciones tales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de París, Agenda 2030, etc. En el marco de Acuerdo de París, Argentina, a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático y del Consejo Federal de Medio Ambiente, ha presentado y actualizado sus contribuciones nacionales determinadas, requiriendo un acompañamiento subnacional y sectorial para generar un marco conceptual e institucional en miras de posibilitar el diseño y la implementación de planes de adaptación y mitigación locales. La Ley Nacional número 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático exhorta a las jurisdicciones locales a desarrollar medidas y acciones que propendan a la adaptación y mitigación frente al cambio climático. La provincia de Neuquén promulgó el régimen provincial de acción climática, ley número 3454, en adición a la ley nacional 27.520, estableciendo los principios, instrumentos y estrategias de acción climática en las políticas públicas de la provincia.
La vinculación regional y la articulación de los distintos sectores de gobierno son imprescindibles para el diseño y ejecución de las políticas públicas orientadas a la mitigación y adaptación frente al cambio climático. La complejidad del cambio climático demanda también una tarea mancomunada de toda la población y sectores en general. El Gabinete Municipal de Cambio Climático, que busca crear por medio de la presente, se encontrará facultado para interactuar e involucrar en la actualización del Plan Local de Acción Climática a instituciones intermedias, ONG, dependencias del Estado, tales como universidades, la Comisión Permanente para la Transición Energética, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro organismo que el Gabinete considere pertinente para el cumplimiento de su objeto. En ese sentido, es menester sancionar una normativa que introduzca San Martín de los Andes en las ciudades que cuentan con una ordenanza específica para reducir las emisiones del GEI, en miras de asegurar su compromiso frente a la crisis climática y que acompaña el desarrollo sostenible de la ciudad de San Martín de los Andes. Por los motivos que se han desarrollado, la Comisión de Planeamiento presenta ante el resto del cuerpo el proyecto de ordenanza adjunto para su consideración. Proyecto de ordenanza. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza ordenanza. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero. La presente ordenanza tiene como objeto regular la intervención estratégica municipal dirigida a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y determinar medidas de adaptación frente al cambio climático. Artículo segundo. Los principios sobre los cuales regirán las intervenciones de las autoridades locales en materia de cambio climático serán: equidad intergeneracional. Las políticas climáticas deberán garantizar que las generaciones presentes satisfagan sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, protegiendo los bienes comunes y los sistemas de vida. Principio de no regresión. Las acciones climáticas deberán mantener o elevar el nivel de protección ambiental y climática ya alcanzado, evitando retrocesos normativos o institucionales en la materia. Participación ciudadana. La acción climática municipal se desarrollará de forma abierta, promoviendo la participación activa, informada y significativa de la ciudadanía, organizaciones sociales, comunidades originarias y otros actores relevantes en todas las fases del diseño, ejecución y evaluaciones políticas. Capítulo segundo, Plan Local de Acción Climática. Artículo tercero. Adóptese el Plan Local de Acción Climática, que forma parte de la presente como anexo primero, entendiendo como instrumento rector de toda la política pública local frente a las problemáticas de calentamiento global. Tendrá por finalidad la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de acciones de adaptación frente al cambio climático a nivel local. Artículo cuarto. El plan deberá actualizarse permanentemente el inventario local del GEI. Artículo quinto. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá presentar al Consejo Deliberante para su análisis y tratamiento el informe anual que proporcione datos e información sobre el grado de cumplimiento y eficacia del plan. Capítulo tercero. Gabinete Municipal de Cambio Climático. Artículo sexto. Créese el Gabinete Municipal de Cambio Climático en el ámbito de la Municipalidad de San Martín de los Andes como espacio transversal conformado por las diversas áreas de las secretarías municipales. Artículo séptimo. El Gabinete Municipal de Cambio Climático tendrá por objeto la actualización, implementación y seguimiento del plan a los fines de: a. Disminuir la emisión de GEI. b. Reducir la vulnerabilidad de los sistemas urbanos, rurales y naturales. Y c. Aumentar el nivel de resiliencia local al cambio climático.
D. Mantener actualizado el inventario local del GEI. E. Adecuar el PLAC acorde a los resultados de las sucesivas actualizaciones del inventario local del GEI. Artículo 8. El Gabinete Municipal de Cambio Climático será presidido por el Intendente en el ámbito del Consejo de Planificación Estratégica, COPE, y estará conformado por un coordinador y un representante de cada una de las secretarías, el Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat y el Organismo de Control Municipal. Estos representantes serán designados por la máxima autoridad respectiva según su caso. Artículo 9. El Gabinete Municipal de Cambio Climático puede requerir la intervención y asistencia permanente o transitoria de las restantes autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, como así también de otras jurisdicciones, cuando lo estime necesario o cuando las materias que deba tratar así lo requieran. Capítulo 4. Comité Asesor frente al Cambio Climático. Artículo 10. Constitúyase el Comité Asesor frente al Cambio Climático como espacio descentralizado conformado por diversas instituciones y personas para debatir e impulsar temas de acción, propuestas de políticas públicas y emprendimientos para el funcionamiento, desarrollo y accionar del plan. Artículo 11. Podrán ser parte del Comité Asesor frente al Cambio Climático científicos, expertos e investigadores, miembros del Poder Legislativo, representantes de instituciones universitarias, centros de investigaciones públicas y privadas, empresas, organizaciones sin fines de lucro y fundaciones, y otros que a criterio de la autoridad considere pertinente. Artículo 12. Los integrantes del Comité Asesor frente al Cambio Climático no podrán percibir retribución o emolumento alguno por integrar dicho órgano. Artículo 13. El Comité creará, propondrá y establecerá su metodología de trabajo y su reglamentación de funcionamiento. Artículo 14. En el marco de los lineamientos del PLAC, el Comité podrá elevar sugerencias en forma de programas, planes y acción del Departamento Ejecutivo Municipal. Artículo 15. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. Muchas gracias. Gracias, concejal. Ponemos en consideración por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Félix Cariboni de la Secretaría del Consejo de Planificación Estratégica. Estoy con Rubén Kalmbach de la Dirección de Gestión Ambiental, que fue el técnico que elaboró el Plan Local de Acción Climática, que es el que se acaba de votar. En primer lugar, agradecer al cuerpo por su acompañamiento. Esto pasó por audiencia pública, donde se dijeron un montón de cosas. Estuvo muy bien la audiencia pública, se hizo acá. También agradezco al Consejo en ese sentido esa posibilidad. Bien, dimos un paso más de que fue aprobar este plan local de acción climática, fue la promulgación y la reglamentación. Esto es importante porque era un plan que estaba de alguna manera perdido en un cajón y bueno, se reactivó, se hizo la audiencia pública y ahora la idea es empezar a implementarlo. Nosotros desde el COPE, bueno, lo vamos a implementar. Se armó este gabinete climático que no es ningún invento raro ni chino, esto es como se está trabajando en otras ciudades con un gabinete climático. ¿Por qué? Porque hay ciertas políticas públicas en esta materia que no se pueden trabajar desde el compartimiento estanco de una secretaría, sino que tiene que ser de manera transversal. Doy un ejemplo, por ejemplo, el tema residuos, que es un tema ambiental y es un tema que generan emisiones. En nuestra municipalidad hay 7 áreas que se dedican al tema de una partecita de cada uno. Esto hay que trabajarlo de manera integral y de manera coordinada, y ese es el chiste de tener un gabinete climático. También se instaura una parte que es la participación, que es por medio de este comité asesor, donde expertos nos van a informar y van a poder darnos ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas soluciones o ciertas respuestas a fenómenos climáticos, como nos pasó hace 4 semanas atrás con esa nevada que tuvimos tantos problemas con la helada. Bueno, el clima de esa parte está cambiando, en el mundo está cambiando y digamos, es una solución. Con el permiso de la presidenta, le voy a pedir la palabra a Rubén, que nos va a
contar un poco sobre los inventarios que se está adoptando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder estar hoy aquí y extiendo en nombre de la Secretaría de Planificación mi agradecimiento a todo el cuerpo por haber votado esta ordenanza. Sí, perdón. Y bueno, por los avances que hemos tenido de la audiencia pública este año han sido muy importantes. Esto, como saben, lo venimos trabajando en 2017, incluso un poco antes, pero formalmente en 2017, así que es un gran paso. Si bien el trabajo con respecto al plan ha sido un poco más lento, porque justamente hacía falta conformar este gabinete para lograr un trabajo, digamos, transversal entre las distintas áreas del municipio y con el resto de la comunidad, pero sí seguimos, digamos, actualizando el inventario de gases de efecto invernadero y de hecho estuvimos trabajando todo este año en la actualización de los datos del 2020, 2022 y 2024. Nos faltan 2 o 3 datitos para completarlo y ya publicar los resultados, pero ya la tendencia es clara, o sea, cada, digamos, registro que se hace cada 2 años demuestra que las emisiones suben. El único dato interesante, y por eso que hicimos tomarlo en 2020, que fue el año de la pandemia, es ver ahora el impacto, ¿no? que tuvo ese episodio, y justamente se ve una baja significativa, o sea, se ve como la curva desciende en las barras y después vuelve a aumentar de manera muy abrupta y exponencial en 2022, o sea, se nota, digamos, el impacto que tuvo el freno en las actividades y el movimiento de traslado de personas en ese año. Así que eso fue algo interesante de observar, que sabíamos que lo íbamos a ver, pero ahora que están los datos, quedó demostrado. Así que bueno, en eso seguimos trabajando. Quiero aprovecharlo a mencionar también que aprovechamos ese espacio técnico para que estudiantes pudieran hacer sus prácticas profesionales y pasantías en universidades para, digamos, tener su práctica en el desarrollo de estas herramientas. Tenemos una persona trabajando con nosotros este año y la verdad que fue muy interesante, porque son experiencias que por ahí desde la universidad no las puede tener. Así que bueno, ni bien tengamos los resultados de estos 3 periodos, los vamos a compartir para que ustedes también los tengan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.